Bienvenidos a Choluleando con Inés Madrigal. En esta ocasión nos encontramos en el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, situado en el basamento de la Gran Pirámide de Cholula, templo de estilo barroco republicano que se construyó en el año de 1594 como una ermita y en 1864 la destruye un terremoto. Es en el año de 1874 que se reconstruye y es bendecida en presencia del entonces gobernador del estado de Puebla, don Ignacio Romero Vargas. No olvidemos que la Virgen de los Remedios fue la primera imagen religiosa venerada en la Nueva España, nombrándola patrona de las lluvias y temporales y abogada de los indios. Llegó a México en el año de 1519. Nos vemos en la siguiente cápsula. Que tengan un excelente fin de semana. Hola amigos, esto es Desde la Oscuridad. Sean bienvenidos a un programa con una perspectiva macabra y sombría sobre el mundo y sus personajes. Yo soy Julio Valderas y espero que sea de su agrado este programa. Estamos transmitiendo desde Moro Comunicaciones. Le agradezco muchísimo a Dani en los controles técnicos, a la licenciada Inés, al licenciado Alejandro por permitirme llegar hasta ustedes a través de este espacio. Recuerden seguir a Moro Radio en redes sociales, los encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, donde constantemente comparten información de actualidad y contenido muy pero muy interesante. Hoy estamos a martes 8 de agosto del año 2023 y como siempre ya saben que les platico sobre personajes y hechos que tienen un poquito que ver con la fecha o con fechas cercanas a nuestro programa. El tema del que les quiero platicar hoy es un escándalo político muy grande que se dio en los Estados Unidos en los años 70. Este escándalo fue un parteaguas para la política de los Estados Unidos porque terminó en consecuencias que nunca se habían dado en su historia. E incluso ha habido países que han tomado como ejemplo este hecho para hacer sus propios juicios con respecto a sus políticos. Estoy hablando del escándalo Watergate. Bien, este escándalo político consistió básicamente, o mejor dicho, inició con el robo de unos documentos. Eso fue todo. Se robaron unos documentos. Esto se da en el complejo de oficinas gubernamentales conocidos como Watergate, allá en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos. Pero sucede que este complejo era las oficinas de la sede del Partido Demócrata allá en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos hay dos partidos muy grandes, lo que es el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El Partido Republicano se puede decir que es el partido conservador, tienen tendencias y políticas que mucha gente relaciona con la falsa supremacía blanca. No es que sean racistas, pero sí están muy a favor de esa imagen del norteamericano vaquero, del norteamericano que está a favor del uso de las armas, de la cacería, de los grandes complejos industriales, de las grandes maquinarias, de esa sublevación de la imagen del norteamericano. Y el Partido Demócrata en general es mucho más liberal, por eso se puede decir que es el Partido Liberal y el Partido Conservador. Bueno, pero resulta que las oficinas del Partido Demócrata se encontraban aquí en este complejo y 5 tipos se introducen a las oficinas el 17 de junio del año 1972. Así, se metieron a robar documentos y afortunadamente los detienen de inmediato. En este entonces, el presidente de los Estados Unidos era el señor Richard Nixon. Los que lo recuerdan o les tocó verlo incluso en la televisión o hablar de él, un tipo muy apegado al pensamiento conservador, al pensamiento republicano. Él desde luego pertenecía a este partido político, fue el presidente número 37 de los Estados Unidos y este hombre ya de por sí tenía su historia. Él pierde las elecciones presidenciales contra nada más y nada menos que John F. Kennedy. En el año de 1960, un presidente muy marcado en la historia de Estados Unidos que lamentablemente fue asesinado. Después de él entra en acción su vicepresidente Lyndon B. Johnson y posteriormente, en el año de 1968, Richard Nixon es electo presidente de Estados Unidos y fue reelecto en el año de 1972, que es cuando se da el escándalo Watergate.
Entonces, les repito, 5 tipos se meten el 17 de junio del 1972 a las oficinas del Partido Republicano a robar documentos. Pero esto destapó toda una serie de eventos e información que le pegaron muchísimo al gobierno de Nixon. ¿Por qué? Porque el Congreso de Estados Unidos y el Senado empiezan una investigación. La administración de Nixon trató de encubrir a los responsables, dio muchísima protección y peor, se negó a participar y a colaborar con la investigación, lo cual resultaba obviamente muy, pero muy sospechoso. La investigación arroja, descubren que había dinero de procedencia ilícita en la campaña presidencial para la reelección de Richard Nixon. Además de que había financiado al propio comité de reelección del presidente y también financiaba al propio partido republicano. Cuando se destapa esta cloaca, mucha gente traicionó a Nixon y confesó la verdad. Además de que, para colmo, se descubrió, bueno, como no pudieron demostrar la procedencia de mucho del dinero, pues su popularidad se fue hasta abajo y mucha gente exigió que rindiera cuentas. Para colmo, la investigación arroja que el señor Richard Nixon había utilizado su poder para instalar un sistema de cintas de grabación. ¿Qué quiere decir? Que él pedía a algún político, ya sea de su propio partido o de otro partido, a lo mejor a que fuera a la Casa Blanca, y él grababa las conversaciones sin consentimiento de la persona a la que entrevistaba y además con toda la intención de utilizar esa información en su contra. Y tenía un sistema súper complejo de cintas de grabación de audio, únicamente de audio, no de video, de audio, a través de la fuerza judicial de los Estados Unidos. Esto, les repito, fue revelado por antiguos funcionarios y colaboradores de Nixon, donde sí admitieron que él espiaba, él hacía labor de espionaje a través de cintas de grabación para todos sus adversarios políticos. La Corte Suprema determina que Nixon debía entregar las cintas y finalmente, pues, él tuvo que ceder a la presión del Congreso, a una serie de factores políticos y sociales, y pues prácticamente esto fue la soga el que se tuvo que echar al cuello, porque en las grabaciones se descubrió que Nixon estaba involucrado directamente en la obtención del dinero ilícito. La crisis que tuvo que enfrentar Richard Nixon no tenía precedentes para ningún gobierno de Estados Unidos. La investigación además reveló que hubo muchas violaciones a la ley por parte de su gobierno, y principalmente abuso de poder, porque acosó a activistas. En esta época el movimiento hippie había tomado muchísima fuerza, la gente ya no quería involucrarse con temas de guerra, la guerra de Vietnam estaba muy, muy reciente, tenían las nobles intenciones de acabar con los ecocidios, con la tala de árboles, con la sobreexplotación de la tierra, y mucha gente lo apoyaba. Entonces, gente de Nixon había acosado a activistas de diferentes ramas, y con este sistema de grabaciones también había abusado de su poder. Había también amenazado a muchos otros políticos, y no solamente utilizó al FBI, a la CIA, incluso a la Secretaría de Hacienda. Bueno, allá en Estados Unidos no se llama Secretaría de Hacienda, pero lo que es la Oficina de Hacienda en Estados Unidos también se había visto involucrada. Entonces, todo esto detonó completamente con la renuncia del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, que finalmente lo hace un 9 de agosto del año 1974. Ha sido el único presidente de los Estados Unidos que se ha visto obligado a dimitir. Algo muy interesante en lo que detona este escándalo es que la prensa tuvo un peso importante. Hay dos cosas, cosas que se desprenden de aquí, un libro y una película. Las dos están tituladas Todos los hombres del presidente, muy muy buenos los dos, donde habla sobre un par de periodistas que existieron en la vida real, llamados Carl Bernstein y Bob Woodward, que trabajaban en The Washington Post, como se pronuncia correctamente. Ellos les llega la noticia de un escándalo menor, de una situación menor política, pero conforme van indagando, conforme van buscando información, son ellos realmente quienes permiten que se detone toda esta información. ¿Por qué? Porque, esto nos lo platica tanto el libro como la película,
hay un personaje muy importante en toda esta historia que sí existió, que es un informante que les pasó muchísimos datos y hasta documentos a estos periodistas para que los dieran a conocer y que revelaron la situación del escándalo Watergate. Este tipo fue apodado como Garganta Profunda. Garganta Profunda es un personaje que sí existió y que no se conoció quién era realmente hasta 33 años después. Resulta que Garganta Profunda era el señor William Merfeld, subdirector del FBI en esta época, que obviamente tenía principios muy marcados, que no estaba de acuerdo en que se utilizara el poder del Estado para espiar, para amedrentar y para amenazar a activistas, a funcionarios públicos y a políticos, y decide ayudar a la prensa para que se dé toda esta información. Y realmente son ellos quienes detonan toda la investigación que posteriormente hizo el Congreso y el Senado de los Estados Unidos, y que terminaron con la renuncia del señor Richard Nixon el 9 de agosto del año 1974. El escándalo de corrupción y de política más grande en la historia de los Estados Unidos. Bueno, amigos, hablando también de otro evento social, político, económico y bélico, pero de hace muchísimos más años, les quiero platicar ahora de la batalla de Termópilas. Esta batalla se da en Grecia en el año 480 a.C. Fue una guerra que se dio entre griegos y persas. Persia pretendía invadir a Grecia, y lo que hace este evento se conoce como la Segunda Guerra Médica. Bueno, es que sería meternos muchísimo en la harina de otros costales, pero la Segunda Guerra Médica, les repito, es donde Persia trató de invadir Grecia, y esto resultado en realidad de las primeras guerras médicas que se dan en el año 490 a.C., donde Persia de hecho pierde la batalla y se consideró que tardó 10 años en reaccionar para vengarse de los griegos. En fin, los griegos hacen una alianza entre espartanos y atenienses, los espartanos por tierra y los atenienses por mar, para detener la invasión de Persia. Pero, oh sorpresa, Persia, comandado por el rey Jerjes, traía un ejército de 250,000 soldados que venían por mar. Esto obviamente representaba un desafío y casi un suicidio para el ejército griego, porque no contaban con suficientes soldados para atacarlos y para hacerles frente. Hay testimonios incluso de filósofos griegos, ya saben que los filósofos griegos eran tema aparte, donde se habla de que Jerjes traía a más de 1,000,000 de soldados. Era una cantidad brutal. Él no solamente pretendía invadir Grecia, realmente traía un proyecto de invasión mucho más grande y ambicioso. Pero ocurren muchas cosas. Algunos a lo mejor ya están identificando algo de los que les voy a hablar. Los persas eran muy superiores en número. No solamente venían persas, sino que venían de imperios o de reinos, de tribus que ya habían conquistado y se habían sumado a su ejército. Pero pasa algo. Para entrar a Grecia, ellos tienen que llegar por un desfiladero que daba al mar, que era muy angosto. Los griegos, muy conocedores y muy científicos y muy estrategas, muy buenos estrategas, deciden que es el punto más adecuado para tratar de impedir su avance. Y el rey Leónidas, que sí existió el rey Leónidas, comanda a su ejército para que no les permitan pasar por este punto, y así frenar al ejército de Jerjes, el ejército de los persas. Bueno, esto más o menos pudo haber sucedido, no hay una fecha exacta, a mediados de julio. El ejército de Jerjes avanza y ellos les imponen su propio ejército para evitar que entren a Grecia, y resulta que les va funcionando. Les digo, siempre se ha manejado que sucedió entre agosto y septiembre del año 480 a.C.,
Y el nombre de Termópilas viene porque ahí hay unas aguas termales muy cerca de este punto. Hay muchos elementos que no se conocen a ciencia cierta. Se habla de que el desfiladero donde estaba el puerto de embarcación donde llega el ejército persa era muy angosto, de 20 o 30 metros. Hay gente que habla que era de unos 100 metros. Lo más probable es que ese desfiladero ya ni siquiera exista en la vida real. Bueno, en la actualidad, mejor dicho. Entonces, pero sí es un hecho que era un embudo por el que tenían que pasar todas sus tropas para empezar a invadir Grecia, y fue ahí donde el ejército griego hace la gran labor heroica de tratar de detenerlos. El ejército griego estaba conformado, se cree que por unos 7,000 soldados, no solamente de espartanos, también de otras naciones o de otras ciudades, porque Grecia tenía una división política bastante marcada. Entonces, les repito, estaban comandados por el rey Leónidas de Esparta, y sorprendentemente el bloque funciona. Por lo menos se sabe que durante 6 días logran detener todos los ataques de los persas. Los persas venían en grandes cantidades, pero la barricada, lo misma función que un embudo, no les permitió avanzar. Esto provocó que Jerjes, el rey de los persas, se enfureciera muchísimo por las múltiples pérdidas de su ejército y además por el retraso, porque mientras los griegos no sufrían tantas pérdidas, él constantemente quedaba exhibido, y la noticia de su fracaso estaba empezando a circular por toda Europa y también parte de Asia. Se dice que la derrota de los espartanos, bueno, de los griegos, porque sí, lamentablemente sí fueron derrotados, se da por la traición de un personaje llamado Efialtes, porque este hombre conocía la región y sabía de un camino que le permitiría a miembros del ejército persa atacar por la retaguardia o por la espalda a los griegos. Entonces él se vende a Jerjes. Jerjes al final también lo traiciona porque no le da ninguna recompensa y ataca a los espartanos por la retaguardia, pero por lo menos durante 6 días el ejército griego fue capaz de detener a las hordas del ejército persa. Leónidas decide no arriesgar más a su ejército y ordena que se retiren. Supuestamente únicamente se queda con él, ya sabrán a qué me refiero, al famoso cómic o a la famosa película. Con él se quedan únicamente 300 espartanos, de sus mejores soldados, a acompañarlo. Mucho de lo que pasa en la película sí pudo haber sucedido, pero obviamente lo romantizan muchísimo. No eran nada más 300 personas contra miles. También había 700 tespios y por lo menos 400 tebanos, otros pueblos que formaban parte de Grecia, más los que decidieron quedarse a acompañar al rey Leónidas. Al final, les repito, fueron derrotados por los persas, y Jerjes avanza hasta Atenas, los aliados de los espartanos. Pero, oh sorpresa, cuando Atenas es tomada por los persas, pues la ciudad ya había sido evacuada. Es de aquí donde se toman las famosas referencias a las victorias pírricas, porque fueron victorias que, aunque sí un ejército específico ganó, pero las pérdidas que le dejaron, pues prácticamente lo mostraban como el perdedor, porque en Atenas los atenienses, que se habían dividido en alianza con los espartanos para atacar por mar, llevan a cabo una batalla naval contra los persas, donde son derrotados los persas. Esta batalla fue conocida como la batalla de Salamina a finales del mismo año 480 a.C. Jerjes tiene que huir a Asia y deja parte de su ejército comandado por uno de sus generales, pero ellos también son derrotados en la batalla de Platea al siguiente año. Jerjes básicamente fue derrotado en esta guerra, pero siempre es más recordada las batallas de Termópilas, porque fue donde un grupo muy pequeño de griegos fue capaz de detenerlo, y por poco pudieron haberlo incluso hasta derrotado. La guerra mostraría eternamente a los griegos como guerreros sumamente valientes, inteligentes y con un profundo sentido del patriotismo y la responsabilidad. En fin, amigos, algunos habrán anticipado, la película de las que les quiero platicar esta semana precisamente se basa en hecho histórico. Es por eso que la recomendación de cine es la película 300, que si bien no es una película de thriller o de suspenso, de terror, la filmografía que tiene sí la hace bastante macabra, porque se inspira en el cómic gráfico
del mismo nombre, donde nos retrata este hecho histórico. Es del año 2007 esta película de 300, está dirigida por el gran Zack Snyder y protagonizada por Gerard Butler como Leónidas. Ahí nos romantizan muchísimo el hecho de que el ejército de los griegos únicamente lo formaban 300 personas, 300 espartanos, pero ya les platiqué, era muchísimo más. Y aunque ya les platiqué, ya les hice spoiler por esta única ocasión, al contarles la historia de cómo terminó, la película vale mucho la pena. Nos retrata muchos de los personajes que sí existieron y cómo ahí el ejército de una forma muy, muy peculiar por los elementos que intervienen al momento de la batalla, es que intenta derrotar a los griegos. La película es muy muy buena, es muy gráfica, aunque por ejemplo los elementos como la sangre, la violencia, sí son bastante ficticios, es decir, es muy obvio que estamos viendo como que la fantasía. La realización fue muy bien realizada y es una película que vale muchísimo la pena ver. La película de 300 del director Zack Snyder. Bueno, amigos, ya saben que después de las recomendaciones de cine les traigo el microrrelato. Este microrrelato no tiene mucho que ver con nuestros temas de hoy, pero me gustó mucho cuando lo hice porque me permitió combinar un poquitito de humor. Ya saben que todos mis microrrelatos los encuentran en mis redes sociales. Únicamente aquí se los comparto para narrárselos. Recuerden que no tiene la intención de que tenga un principio ni un fin, únicamente causar expectación y curiosidad y suspenso. Quiero que se imaginen a una mujer en su consultorio de psicóloga, hablando con alguien que no le cae muy bien. Pues es de que en veces me siento muy cansadísimo y lo más peor de todo es que, más sin en cambio, a pesar de todo, yo me sigo sintiendo el culpable que tiene la culpa de todo. La psicóloga apenas pudo disimular su mirada de hastío al escuchar las expresiones de su paciente y cuando sonó el timbre de su reloj para señalar el fin de la sesión, casi se santiguó para agradecer el final de su tormento. «Te veré en 2 semanas», le dijo con falsa tranquilidad y le cobró al hombre que se retiró agradecido. «Quisiera golpearlos», dijo la mujer al saberse completamente sola en su consultorio. «A veces me arrepiento de haber elegido esta carrera donde debo lidiar con tantas personas inseguras, maniáticas y locas». ¿Y no crees que la razón por la que los odias es porque tú también te sabes loca y no lo quieres reconocer?, la cuestionó el gato gigante color rojo con cola de dragón que solo ella podía ver y oír. Amigos, tenemos que aprender a identificar nuestros propios demonios y lidiar con ellos. Nadie se salva y la psicología puede convertirse en un gran tanque de oxígeno para los que a veces padecemos estos males. Bueno, amigos, ya para retirarnos, les traigo la frase célebre de esta semana del gran Albert Camus. Y dice así: «Lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda las almas y ese espectáculo suele ser horroroso». Amigos, es un hecho que lo peor de nosotros sale siempre en las peores circunstancias como el miedo, la depresión, el temor, la angustia, la pobreza incluso. Nos retrata muchas veces tal cual somos. Y si esa imagen de nosotros mismos no es la que coincide con lo que realmente somos, híjole, tenemos un grave problema. Amigos, espero que hayan disfrutado este programa. Les agradezco muchísimo que nos hayan seguido en esta transmisión. Les deseo que pasen una excelente tarde. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales para ver parte de lo que es mi trabajo como escritor y todos los proyectos en los que participo. Me encuentran en redes como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Threads. Me pueden encontrar como Julio Valderas, J2B Escritor, Nuevas Historias o Conoce Nuevas Historias. Con mucho gusto los escucho y escucho también las recomendaciones que tengan para nuestro programa. Todas son bienvenidas y a todas les vamos a hacer caso. Si algún tema del que quieran platicar o algún personaje del que quieran saber más, con muchísimo gusto aquí les damos su espacio. Les deseo una excelente tarde y nos vemos el próximo martes por Moro Radio. Cuídense mucho.
Bienvenidos a Choluleando con Inés Madrigal. En esta ocasión nos encontramos en el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, situado en el basamento de la Gran Pirámide de Cholula, templo de estilo barroco republicano que se construyó en el año de 1594 como una ermita y en 1864 la destruye un terremoto. Es en el año de 1874 que se reconstruye y es bendecida en presencia del entonces gobernador del estado de Puebla, don Ignacio Romero Vargas. No olvidemos que la Virgen de los Remedios fue la primera imagen religiosa venerada en la Nueva España, nombrándola patrona de las lluvias y temporales y abogada de los indios. Llegó a México en el año de 1519. Nos vemos en la siguiente cápsula. Que tengan un excelente fin de semana.